Muy buenas noches, bienvenidos a Debate. Les saluda Eva Velasco. Estamos ya en jueves 23 de diciembre, ya a unas horas de Navidad. Y precisamente ese es el tema que tenemos este día. Vamos a hablar sobre el verdadero sentido de la Navidad, reflexión y mensaje de la Iglesia Católica en Navidad y Año Nuevo, y también recomendaciones para vivir correctamente esta época, la importancia y profundizar en ese significado. Es por eso que tenemos hoy un invitado especial. Tenemos con nosotros al sacerdote Edwin Enríquez, quien es párroco de la Iglesia El Divino Niño. Padre, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eva. Un gusto, y también a la audiencia de este programa. Y qué alegría que ya llegamos a las esperadas fiestas de la Navidad. Así es. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros de Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Y ya lo decíamos, estamos a unas horas de Navidad, todos lo estamos esperando en familia, pero es muy importante, Padre, recordar el verdadero sentido de la Navidad, y la Iglesia Católica nos lo dice claramente. Bueno, la palabra Navidad significa nacimiento. Entonces, una manera de preguntarle a una persona qué fecha naciste sería: Eva, ¿cuándo es tu Navidad? Y entonces tú nos dices tu fecha de nacimiento. Por las cosas de la vida queda reservado para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es lo común, pero sí forma parte de nuestro lenguaje, y entonces sabemos que se habla del nacimiento de un niño, ¿verdad? En la historia, cuando una persona hace o realiza un gran acontecimiento o marca la historia, entonces se vuelve trascendente su vida y queremos conocer su biografía. Y ya va uno hacia atrás, ¿verdad? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde estudió? ¿Dónde vivió? ¿Qué deporte? ¿A qué equipo le va? Y todo esto. Pero primero tiene que darse el acontecimiento, qué sé yo, el primer hombre que puso un pie en la luna. En cambio, con nuestro Señor Jesucristo es diferente, porque en la Biblia, que son los textos sagrados que nos van fomentando la religiosidad, esas promesas de Dios, ya desde el primer libro, que es el Génesis, se habla de una mujer y un niño. En el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios está poniendo en orden las cosas, porque Adán y Eva desobedecieron los mandamientos del Señor, a la hora de maldecir a la serpiente, Dios le dice que la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Aquí ya vienen las cosas de las traducciones, que no solamente está diciendo un hijo de mujer, que nosotros diríamos todos somos hijos de mujer, ¿verdad? Sí. No, está diciendo un niño, ¿verdad? Ya cuestiones de idiomas para llegar al español, cuando dice el niño, ¿verdad? El hijo de la mujer te aplastará la cabeza. Y entonces ya desde el primer libro de la Biblia está ese anuncio de que una mujer va a traer el preludio de la salvación, y su hijo, ¿verdad?, va a derrotar el mal. Todavía no ha hecho nada un niño, o sea, uno no se puede poner delante de un niño y decir, bueno, voy a verle el futuro, ¿verdad? Como decíamos nosotros, una profecía. Bueno, aquí delante mío tengo a quien va a ser mi cardiólogo dentro de 30 años. Eso no lo podemos decir. Sí esperamos cosas grandes de cada niño, ¿verdad? Que eso ya era algo que Monseñor Romero se preguntaba, si uno nace bueno o nace malo. Y uno puede caer en la trampa de esto, ¿verdad? No, Dios todo lo que crea lo hace bien. Y pues si se trata de la educación, es fomentar el bien en la persona. Pero por el descuido, una persona que se descuida, esa es la que hace el mal. Entonces, claro que de todo niño esperamos cosas muy grandes, pero eso se va a ir dando. Y ya después un niño de 5 años nos va a sorprender que ya sabe leer y escribir, o un niño de 7 años que toca el piano, pero para eso tienen que darse el tiempo. En cambio, con nuestro Señor Jesucristo, ya su nacimiento estaba anunciado. Y los textos, los profetas, ¿verdad? El más conocido, Isaías 7:14, también va a hablar de eso. O sea, va a hablar de un embarazo y del parto, ¿verdad? Una virgen
que está encinta y dará a luz un hijo, incluso el nombre que se le va a poner, ¿verdad? Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces de ahí es de donde parte estas fiestas, de Dios que se hace hombre, ¿verdad? El misterio. Claro que hay que ubicarlo, o sea, cualquiera puede venir, padre, mire, la historia y la ciencia ha evolucionado y no fue el 25 de diciembre el nacimiento del Hijo de Dios. No nos vamos a pelear por eso, al contrario, yo le daría la mano, lo felicitaría por la investigación que ha hecho. Porque ciertamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pasó desapercibido, fue en pobreza, fue en silencio, ¿verdad? La Virgen, ella lo que tiene pues una mujer, ¿verdad? Ese arte, ese amor de convertir una cueva en un lugar pues con tanto amor para recibir a un niño, porque eso fue la gruta de Belén, una cueva y una pobreza. Entonces, ciertamente pasó desapercibido el nacimiento. Pero ahí es donde viene ya el punto, ¿verdad? Lo ubican en una fiesta que para los romanos era la fiesta del sol, que curiosamente quiere decir que es el día más corto del año. O sea, hay que explicar esto, ¿verdad? No de horas, todos los días tienen 24 horas, sino que hay días que uno lo nota, uno dice, hoy el sol salió un poquito más tarde o está saliendo más temprano. Entonces, el 25 de diciembre es el día que hay menos luz de sol. Pero ahí va a ir comenzando ya nuevamente a tener más luz de sol el día. Y esa es la señal, ¿verdad? Que llegamos al día más oscuro y de ahí van a comenzar ya los días con más sol, con más sol, con más sol. Entonces ahí es donde lo ubica la tradición cristiana, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre, ¿verdad? Que ahora uno también reflexiona y uno dice, qué bien está puesta la fiesta del nacimiento, porque un día tuvo que haber nacido. Es para terminar un año y con esa actitud comenzar uno nuevo. El cristiano, digamos que lo tiene todo para hacer del fin de un año una fiesta y pensar en el nuevo diciendo, de la mano de Dios, yo espero muchas cosas buenas en el nuevo año. Entonces la Navidad, como estamos en esta primera parte, lo central es un nacimiento y es Dios que se hace hombre. Y ya desde su ser niño se anunciaba que era Dios el que iba a visitarnos y que iba a realizar una obra de salvación. No es que cuando ya multiplicó los panes, cuando ya sanó enfermos y hizo milagros, entonces se vuelve importante. No. Ya desde su nacimiento, desde su concepción, ya era una expectativa que ese iba a ser el Salvador. Ok, padre. Conociendo esta historia y que los cristianos deberíamos saberla y tenerla presente cada año, ¿qué ocurre cuando distorsionamos esto y realmente, bueno, Navidades, el 24 voy a cenar con mi familia? ¿Qué pasa con esas personas que están olvidando quizás este significado que es el cumpleaños de Jesús, como muchos decimos, y lo estamos haciendo un poco más mundano, como se dice a veces, solo la cena navideña, solo estar con mi familia y olvidar este punto? Digamos que en las cosas siempre hay que tener un equilibrio y un orden, porque si decimos que lo principal es Dios que se hizo hombre para estar en medio de nosotros, y hay que decir pues de que Dios decidió quedarse, porque eso es la Eucaristía, la presencia del Señor con nosotros. Claro que el ser humano hace fiesta por esa obra de salvación, y tiene que ser así. Ya decía Santa Teresa en el siglo XVI, esta noche no la tenemos que dormir. Yo soy el primero que les podría decir, la noche buena de Navidad, no se duerma. Haga lo que tiene que hacer para mantenerse despierto. Y claro que nos reunimos con nuestra familia y no nos reunimos, Eva, para comer, porque, o sea, para comer, ¿en cuánto tiempo se come uno un pan con pollo y se toma ahí uno la Coca-Cola? 5 o 6 minutos. Pero ¿por qué la comida dura 2 horas, 3 horas? Porque es la plática y vino no sé quién y estamos juntos, ¿verdad? Ahora mucho más por esto que hemos vivido, ¿verdad? O sea, yo ya hablé con gente que dice, esta es la segunda Navidad. ¿Cómo es la segunda Navidad? Pues sí, porque la primera después del COVID fue así, asá, y hoy esta ya espero que sea un poquito. Entonces, ciertamente hay que hacer fiesta, pero tiene que partir de aquello, ¿verdad? Incluso es una fiesta, yo le estoy diciendo que no hay que dormir, que hay que estar en vela, que hay que hacer plática, que hay que comer, que hay que tener música, claro que sí, pero en medio de todo eso también tiene la persona que saber que hay que guardar un silencio y que hay que mirar el Belén,
porque ese es el sentido de todo lo demás. Entonces, los extremos son cuando ya perdemos el sentido religioso y uno se queda solo en la parte externa, como sería sí la fiesta, pero no el cumpleañero. Entonces la cosa pierde un sentido a tal punto que en Inglaterra, en el siglo XVII, se prohibió la Navidad. No por la iglesia, sino, digámoslo así, la sociedad. Porque la fiesta daba lugar a borracheras y a comportamientos exagerados. Entonces, cuando llegaban las fiestas de fin de año, la gente pensaba, ¿y qué desgracia vamos a ver este año? Que eso no lo quiere nadie. O sea, todo el mundo quiere una fiesta, quiere disfrutar con su familia, pero que nada malo pase. O sea, que nadie se queme con un cohete, que nadie pase esto y lo otro. Ahí está el punto, ¿verdad? Si estamos centrados en lo religioso, si usted se desvela, si usted pasa con su familia, si usted come con ellos, si hay música, si hay baile, lo que sea, va a estar dentro del equilibrio y del orden. Claro que puede hacerlo. Yo no soy un padre aguafiestas que venga a decir, no, por favor, ¿verdad? Cero esto y pobrecita la gallinita, no vaya a matar a la gallinita. No. Claro que hay que hacer fiesta, pero todo tiene que llevar ese orden, ¿verdad? Por eso decíamos, incluso en medio de la música, hay que saber guardar un silencio, que todos sabemos que es a las 12 de la noche, porque ese es el momento en el que hasta se pone el niño en el pesebre y se hace una oración en familia y nos damos los abrazos de Feliz Navidad, que es una manera de decir, mira, Dios viene a salvarte. Entonces, el equilibrio es muy importante. Si no, todo se nos va de las manos, como podría ser una fiesta bonita, un partido de fútbol. Si no hay un mínimo de reglas y equilibrio, la celebración de un gol se nos puede ir de las manos también y terminamos en un hecho lamentable. Entonces, el equilibrio es importante también en la fiesta de Navidad. Comprendo, padre. Gracias. Vamos a ir a una pausa comercial. Volvemos en unos minutos con más de esa información, el verdadero sentido de la Navidad. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del verdadero sentido de la Navidad, entre otros temas, con el padre Edwin Enríquez, párroco de la iglesia de Virurillo. Y estábamos hablando precisamente sobre el origen, algo que todos deberíamos estar sabiendo, pero que tenemos que recordarlo en esta cena navideña, en este 24 al 25 de diciembre. Ya nos está hablando, padre, de algunas de las cosas que tenemos que hacer, aparte de la celebración, por ejemplo, a las 12 de la noche, guardar un silencio, hacer una oración. ¿Qué otras acciones, por ejemplo, no deberíamos olvidar para estas fechas? Lo de asistir a misa. A muchos se les ha olvidado que quizás lo principal antes de toda esta celebración es asistir a misa, ¿no? Sí, efectivamente, la iglesia cuida estos detalles y antes de la fiesta de Navidad hay 4 semanas que nosotros le llamamos Adviento. Es una palabra en latín que se puede traducir diciendo hay una venida, alguien viene. Pero el sentido es Dios viene a verte. Entonces, esas 4 semanas que comienzan a finales de noviembre, un domingo, el último domingo de noviembre, le ayudan al cristiano a ir tomando conciencia de lo que va a celebrar, de cosas de la vida, porque digamos que un amigo nos llama y nos dice, mira, estoy aquí en San Salvador y quiero verte para tomarnos un café. Hey, ¿por qué no me avisaste? Fíjate que esto y lo otro no puedo, y sí te quiero ver, pero y tal y cual. No, Dios no hace eso. Dios, mira, dentro de 4 semanas llego, prepárate. Y entonces ya la alegría de cada uno de nosotros, arreglo mi casa, pienso en las cosas que vamos a platicar o dónde lo quiero llevar. Ese es el sentido. Entonces son 4 semanas que ciertamente para nosotros significa también fiestas de familia. La Navidad tiene eso. Se mueve una gran cantidad de gente aprovechando todo, ¿verdad? Los días de vacaciones y todo, para reunirse y estar con su familia. Entonces ya viene la preparación en 4 semanas y ahí incluye todo, ¿verdad? Confesarse, tiempo de oración, ir reflexionando la palabra de Dios, las pastorelas, las obras de caridad, todo eso va ayudando a prepararse, ¿verdad? Descubrir a la presencia de Jesús también en el necesitado, en el enfermo, en el que está pasando problemas y compartir con él. A eso anima también la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos ya al día, ¿verdad? A la Nochebuena de Navidad, por supuesto que un momento importante es la misa. Y de hecho así fue la primera Navidad cuando se retomó en la Edad Media, que fue con San Francisco de Asís en el siglo XII, en Grecho, en el Valle Riadio. San Francisco tuvo esa moción de Dios
de recrear cómo fue la primera Navidad, o sea, el nacimiento. Y entonces se lo dijo a un personaje que se llamaba Juan, que le buscara una gruta, que ahí quería él experimentar aquello, ya sea el frío de la noche, los animales, el heno, ¿verdad? Y la oscuridad, todo eso. Él quería estar allí, ¿verdad? Estamos en la Edad Media, pues no había luz eléctrica. Él quería estar allí y vivir eso. ¿Qué fue lo que el niño Jesús, la Virgen María y San José vieron? Y efectivamente fueron preparando todo y la gente escuchó lo que San Francisco estaba haciendo y llegó al lugar, llegaron con antorchas. Y entonces el primer nacimiento en el siglo XII fue viviente. O sea, todos los que estaban allí no eran imágenes, sino que era el lugar simplemente. Y ahí lo primero que se hizo fue la misa. Y el padre en esa misa lo que dijo fue que así como la Virgen María había envuelto al niño en pañales y lo había puesto en el pesebre, que es un huacal, hablándolo en buen salvadoreño, donde se pone el heno que comen los animales. Es un huacal. Y entonces decía el sacerdote, porque este niño también va a ser alimento. Porque este niño después va a decir, el que coma mi cuerpo tiene vida eterna. Y entonces, como ya en su nacimiento, la mamá, porque es la Virgen la que lo recostó ahí, nos está diciendo, este niño es el pan que da la vida eterna. Entonces, desde ahí es que la celebración de Navidad para un cristiano está unido a celebrar la misa. Si ya diríamos nosotros, Dios Todopoderoso, se hace un niño pequeñito para ponerse en nuestros brazos, y eso es tierno, pero ser cristiano, ¿verdad? Seguir a Jesús no es ponerse una camiseta, una pulsera, una gorra, sino llevarlo dentro. Entonces la comunión, que ya es Dios, que se hace todavía más pequeño en un pedacito de pan, para entrar en nuestra vida. Porque eso sí cambia a una persona. Una persona que se arrepiente, una persona que tiene deseo de cambiar, de mejorar. Entonces, claro que está unido los momentos de celebración de la noche a participar en familia, en la misa, ¿verdad? Los cantos tienen un lugar muy bonito también porque transmiten el mensaje. Y luego en la casa algunas familias también hacen la representación, ¿verdad? Eso es muy fácil, si a uno le gusta disfrazarse también, y ahí están los textos, ¿verdad? De las pastorelas para recrearlo, es un bonito momento, puede durar media hora. Y ya después el momento a las 12 de la noche de hacer oración, hay muchas fórmulas, hay cada uno pues hace una pequeña oración por lo que le da gracias a Dios en el año, o la carta al niño Jesús, en ese momento se le lee, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le pide? Y luego pues los abrazos, que el abrazo, Eva, es, y queridos hermanos que nos sintonizan, es juntar los corazones, eso es un abrazo, no es apretado, fuerte, no, quiere decir mi corazón junto al tuyo. Y ya sabemos lo que eso significa, o sea, con una persona que yo no me llevo bien, si es que no solo los 2 metros de distancia del COVID, ¿verdad? Toda una ciudad, ¿verdad? Con uno que yo no me llevo bien, o sea, y lastimosamente somos así, es verdad, soy el sacerdote, pero humanamente es lo que uno ve, ¿verdad? Sí. Que juraba estar va a estar en la misma mesa que yo, no. Claro, porque hace falta perdón, hace falta reconciliarse, o sea, yo eso humanamente lo veo, lo conozco. Y entonces cuando 2 personas están en paz, se dan un abrazo. Entonces mi corazón cerca al tuyo. Entonces de ahí es de donde cambia una persona. Por eso la Santa Comunión también es ese significado, ¿verdad? Jesús que desde dentro va a cambiar a una persona. Y ahí va a tener sentido lo demás. El rezar juntos, el desearse pues que Jesús sea su Salvador. Entonces se pueden hacer muchas cosas bonitas en esta noche de Navidad. Excelente. Eso, digamos, dentro de casa, con nuestra familia o con nuestros amigos. ¿De qué otra manera, como persona en mi día a día, puedo celebrar esta Navidad? Por ejemplo, ayudando a las personas que lo necesitan, específicamente, digamos, ayudando a los pobres en ese caso, o también ayudando a alguien que me necesita en ese momento. ¿Puede ser parte de este ambiente navideño que yo podría, como cristiana, vivir? Sí, hay un bonito canto, ¿verdad? Los cantos transmiten también enseñanza, no solo es la música, que se llama Navidad de Papel. Y entonces ese canto va describiendo cuándo es Navidad. Es como que nos hiciéramos la pregunta, ¿cuándo es Navidad? Y ya vamos más allá de solamente pensar en el nacimiento de un niño, sino el significado, Dios que se hace hombre o Dios que se hace presente en la vida de una persona. Entonces las estrofas de ese canto van diciendo, cuando 2 que no se hablaban se sonríen, entonces es Navidad.
Cuando perdonas al que te ha ofendido, entonces es Navidad. Y entonces ahí viene ya, ¿verdad?, unos consejos. El tercer domingo de Adviento aparecía Juan el Bautista en el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, y iba diciendo qué es lo que teníamos que hacer, pero con toda claridad, ¿verdad? La gente le preguntaba, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y decía Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas, que le dé una al que no tiene nada. 2 túnicas es una vestimenta. Sí. Y el que tiene comida, que haga lo mismo. Y así le iba diciendo a cada uno. Y le decía, por ejemplo, a los que cobraban impuestos, a nadie cobren más de lo debido. Y le decía a los soldados romanos, ¿verdad? A nadie extorsionen, a nadie denuncien falsamente. Entonces, sorprendente cómo ya la Biblia, ¿verdad?, el Evangelio y Juan el Bautista va transmitiendo unos comportamientos, ¿verdad?, que ya ahora pues uno claro que los va adaptando, y es eso que uno dice, también yo quiero hacer obras buenas, y pienso en los niños, ¿verdad?, y pienso en ancianitos, y pienso en enfermos, ¿verdad? No nos olvidamos la situación también que estamos viviendo, que trae cosas nuevas a esta Navidad, por supuesto, ¿verdad? El mensaje de Jesús de salvación, pero nos encuentra con algunas dificultades, familias que han perdido un ser querido, otros que han enfermado, otros que han perdido su trabajo. Entonces, la Navidad va teniendo como esa manifestación de hacer presente a Jesús, donde se vive la enseñanza de Jesús. Cuando vivimos la verdad, la justicia, cuando pensamos en los demás, cuando hacemos obras de caridad, diríamos nosotros, entonces es Navidad, no solo el 25 de diciembre. Sí. Cuando Jesús nace en el corazón. Así es. Usted hablaba, padre, de este tiempo de Adviento, que por cierto inició el 28 de noviembre, sí, ¿no? Sí. Si nos puede hablar un poco acerca del significado en sí, del origen de Adviento, y también la corona de Adviento, y qué es lo que tiene que tener, si podríamos tenerla en casa. Sí, la preparación es importante porque hay de estos 2 tiempos fuertes que preparan para grandes fiestas, el Adviento que prepara para la Navidad, y la Cuaresma que prepara para la Pascua. Y digamos que la Iglesia, con estos 2000 años de historia, conoce bien al ser humano, sabe que nosotros somos distraídos y que uno pues fácilmente o de repente no llegó a tiempo. Vaya, yo iba hablando con los feligreses y algunos me decían, ay padre, ya es 15 de diciembre, todavía le queda una semana, ¿verdad? A uno todavía se lo dije, creo que estos días, ahí por el 20, ¿verdad? Todavía te quedan 4 días, te puedes preparar. Sí. Pero claro, si uno no se prepara, las cosas llegan y tantas cosas bonitas que pudo haber hecho. Entonces, las 4 semanas de Adviento va llevando una preparación gradual para que la persona reciba el anuncio de que ya vamos a la Navidad, se prepare, ¿verdad? Y luego vaya pensando en todos esos detalles, ciertamente adornar su casa porque es la alegría de que nace Dios, pero también dentro de su corazón, ¿verdad? Por eso es importante para el cristiano confesarse. Y la corona de Adviento viene a ser una manera de contar el tiempo. Para nosotros es importante la luz y también el tiempo, ¿verdad? Porque, claro, esperamos de que el Señor venga al final de los tiempos y venga Cristo Rey y pase la figura de este mundo. Entonces, el tiempo también es importante. Y vamos encendiendo una vela cada domingo porque ese es el día que marca la semana. Okay. El primer día para nosotros de la semana es el domingo. No el lunes, ¿verdad? Es el domingo. Para otras religiones cambia, ¿verdad? Para los judíos es el sábado, para los musulmanes es el viernes. Para nosotros es el domingo porque es el día de la resurrección del Señor. Y entonces el domingo vamos marcando el ritmo, se va encendiendo progresivamente una velita, 2 velitas, y ya va como creciendo la alegría porque la misma corona se va iluminando, ¿verdad? Estas luces, y a nosotros nos gustan las luces. Y ya uno sabe lo que significa que ya estamos cerca de llegar a la Navidad, pero no solo es tampoco el tiempo, sino mi preparación, ¿cómo va? ¿Cómo he ido yo reflexionando o haciendo un camino? Hay veces se hace un billetillo donde va una recomendación para cada día, ¿verdad? Este día perdona, este día haz oración, este día comparte, este día pide perdón, y ahí va, recomendando cada día una actitud, porque uno tiene que hacer más cosas también en el día a día, pero es que así es como cambia una persona. Un pasito a la vez. Ok, qué buen símbolo. Padre, vamos a otra pausa comercial. Vamos a seguir hablando de este importante tema en unos minutos. Muy bien, hemos estado hablando con el padre Edwin Enríquez acerca del verdadero significado de la Navidad y muy importante, cómo prepararnos. Ahora,
Estamos en tiempos de pandemia todavía, ya llevamos ya casi 2 años y lamentablemente muchas familias han perdido al menos a un ser querido. La pregunta, padre, es ¿cómo podemos vivir este duelo como cristianos, sobre todo en esas fechas donde todo se vuelve un poco más nostálgico? Pues el ser humano también de las pruebas, las dificultades, saca grandes enseñanzas para su vida. Y esto, aunque nosotros lo vemos negativo, pero nos está ayudando mucho. Es lo primero que hay que decir, ¿verdad? Como sacerdote, hablando con los feligreses, yo he escuchado mucho la palabra necesito. Necesito salir, necesito encontrarme con los demás, necesito divertirme, necesito hacer algo con mi vida. Y entonces lo que está detrás es que la persona, como decimos, ha tocado fondo en muchas cosas, ¿verdad? Y ese fondo es la impotencia, o es también la experiencia del fracaso, o la debilidad. Y entonces, mis hermanos, resulta de que esto nos lleva a ser más humanos. Y esta era una situación, digámoslo así, que como el que la habíamos dejado de lado, porque uno estaba muy proyectado en su carrera, en sus sueños, en sus metas. Y entonces de repente viene, un virus, ¿verdad? Minúsculo que no lo podemos ni siquiera ver y nos cambia la historia a todos, ¿verdad? Porque esto es mundial, no solamente de una persona, de una familia, de un país, sino que mundial, hablamos un mismo lenguaje en este tema. Y entonces van saliendo nuevas experiencias dolorosas. Yo sé que a nadie le gustó estar encerrado, pero era una manera de cuidar su vida, ¿verdad? Considerábamos que era un héroe el que podía salir, ¿verdad? Y el que, los medios de comunicación que en todo momento jugaron un papel importante, porque sin la televisión ahí jugando con unas piedras, no mucho hubiéramos aguantado. Y entonces, vinieron esas situaciones, el cómo voy a trabajar, y van saliendo nuevos emprendimientos, entonces ya otras cosas, ¿verdad? Y quién se va quedando afectado porque a lo mejor su trabajo no está en un rubro que sea muy importante. Entonces vamos experimentando todo eso. Y luego pues la cuestión psicológica, también el miedo. Si me enfermo, yo me recuerdo la primera vez que salí con guantes, con 2 máscaras, una careta, y cuando regresé, pues hubo que prácticamente desechar todo, ¿verdad? Y fue la primera vez que salí y ya, Dios, una cosa espantosa, ¿verdad? Y todavía yo conozco personas que no salen por su condición física. Entonces llega esto, la enfermedad, familias enteras que se han enfermado, ¿verdad? Y lo más doloroso que ya es un cuadro de estar en un hospital, la incertidumbre de la enfermedad, recuperar la salud, o en otros casos, ¿verdad?, perder a ese ser querido. Entonces, la Navidad nos pondría en los 2 extremos, ¿verdad? El nacimiento de un niño, y uno pensaría también en la realidad de la muerte. Pero resulta que para el cristiano la muerte también forma parte de la vida. Para el cristiano también es preguntarse ¿cómo voy a morir? Y entonces ahí es donde viene otra manera, y eso podríamos decirlo en lo religioso. Claro que hablamos de la muerte. Y claro que el 5.º mandamiento dice no matarás, y eso implica para nosotros cuidar la vida. Pero el cristiano sabe también que la muerte no es el final del camino. Entonces, claro que nos duele perder a un ser querido, no tenerle cerca, que ya no está con nosotros, que solo quedan los recuerdos, pero no ha desaparecido. Porque si ya no está con nosotros, tenemos la fe, ¿verdad?, que después de la muerte hay una vida. Entonces, aunque está ese tiempo de luto, ese tiempo de duelo, que es una experiencia también psicológica y física, que hay que saberla llevar, y el componente religioso es muy importante, rezar y todo lo que se puede hacer, el ir al camposanto, el hablarlo en familia, pero viene también la otra parte, tu vida tiene que continuar. Y entonces tienes que vivir también y sacar adelante tu familia. Pero no podemos nosotros omitir el tema de la muerte o decir que no forma parte de nuestra vida. También el tema es cómo vemos nosotros la muerte. Y se ha ido avanzando, porque uno también ve cómo la vida no se ha detenido y ahora ya no tenemos ese miedo. Hay medidas de bioseguridad que nos ayudan, pero la vida sigue adelante, no se detiene. Entonces,
sí habrá un componente religioso y nos hará falta alguien en esa fiesta de Navidad, pero rápidamente viene la fe y dice, pues bueno, pues hoy celebra la Navidad en el cielo y un día lo veré nuevamente en el cielo. Y nos lo arrebató este virus, ¿verdad? Con mucha más razón tengo que cuidarme para yo no pasar por esa misma suerte y cuidar que otras personas superen esa enfermedad o no se contagien. Pero forma parte religiosamente porque lo incluimos, no lo marginamos ni lo invisibilizamos, sino que esta realidad se incluye, claro que sí, y somos muy sensibles ante ella, pero sabemos que no es el final del camino, la muerte. Entiendo. Ahora, ¿la Iglesia Católica ha dado algún mensaje para este 2021, para estos tiempos? Como usted ha dicho, vamos ya al segundo año de pandemia. ¿Un mensaje que tengamos que tener en cuenta, sobre todo en estas épocas, para iniciar 2022? El mensaje siempre es una llamada a la vida en familia y un mensaje también de encontrarse con Jesús que nos ayude a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Si la realidad que hemos vivido nos hace darnos cuenta que hay que valorar la presencia de los demás, porque no nos acostumbramos a las cosas digitales, ¿verdad? Es bonito eso, que a uno le manden una tarjeta de Navidad, pero uno quiere los chocolates, ¿verdad? Que a uno le digan una llamada, no, pero yo quiero verte, yo quiero tocarte, ¿verdad? Quiero leerte, quiero compartir tiempo contigo. Entonces, ese encuentro de familia y ese cuidarnos unos a otros, eso no lo puede sustituir lo virtual, entonces no nos podemos acostumbrar a esto, sí, ¿verdad? Tenemos que superar esta realidad y la Navidad nos trae ese mensaje siempre, reunión en familia. Y sabemos de que no solo es reunirse y reírse para tomarse una foto, no, es de verdad que nos perdonemos, que nos amemos, ser familia, ¿verdad? La gente quiere tener familia y sentirse importante para los demás. Si eso es una cosa que lo hemos descubierto también en este tiempo. Qué bonito que a uno le escriban y que el mensaje comience diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste de esto? ¿Pudiste dormir bien? ¿Ya comiste? Hombre, mira, dice uno, ¿cuánta gente se preocupa por mí? Y lo verdaderamente triste es cuando alguien no tiene esa familia o esos amigos que se preocupen por él, ¿verdad? Y la persona, híjole, no le intereso a nadie, ¿verdad? Nadie me pregunta. Que creo que no es así, porque todo el mundo, hasta los compañeros de trabajo, forman parte de nuestra familia. Y están ahí pendientes, ¿verdad?, de cómo va uno avanzando. Entonces, el mensaje de la Navidad siempre es el valor grande de la familia, reunirse en familia, buscar su familia. Yo diría que nadie celebre solo esta Navidad, busca tu familia. Pero es que mi familia aquí y allá, a lo mejor tienes que perdonar, tienes que ser humilde. Pero es que ellos me tienen que venir. No, ve a buscarlos tú, da el primer paso. Sí. No te quedes sin familia. Y luego, pues, la conversión de vida, tu corazón. Piensa ya en el nuevo año. No puedes seguir teniendo los mismos resultados, haciendo las mismas cosas. Tú puedes hacer muchas cosas buenas, ¿verdad? Y desde ahí es donde hay que comenzar. Y eso es Navidad, cambiar de vida. Entiendo, perfecto. Ahora, digamos, para los que de verdad no tienen familia, también es importante eso de uno ser, bueno, uno dar para poder recibir también esas atenciones que uno espera, ¿no? Sí, bueno, lo propio del mensaje cristiano, el Señor nos lo dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten, ¿verdad? Y por supuesto, la caridad fraterna, que es nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Y entonces eso invita a que uno esté pendiente de los demás, de los que nos rodean. Entonces ahí es donde se dice que tenemos la familia de sangre, que esa Dios la eligió por nosotros, en todos los sentidos. Dios es el que eligió quién va a ser tu papá, tu mamá. Yo no elegí a mi papá y a mi mamá y los quiero mucho, Dios los eligió. También los papás no eligen a los hijos, ¿verdad? Sino que Dios es el que va juntando, ahí van. Ahora bien, esa es la familia de sangre, que hay que amarla, es Dios quien nos ha juntado, Dios no se equivoca, tiene que descubrir uno las virtudes que tienen, no solo verle los defectos. Pero también está la otra familia, que ya no es de sangre, que son los vínculos que vamos creando, ¿verdad? La confianza que uno va dando a otra persona, las amistades, ¿verdad? Compañeros de trabajo, amigos de toda la vida, desde la infancia, o en la misma iglesia, por eso nos llamamos también hermanos. Y ahí es donde viene ese tema. Claro que así como uno da, también es como uno recibe. Y ahí por eso ponía yo esa palabra de la confianza, ¿verdad? Porque hay veces, estamos hablando, pues, ¿verdad?, en el tema religioso, por supuesto que las medidas de bioseguridad y todo eso hay que cuidarlo.
Pero hay veces que a uno le quieren dar un abrazo y uno no se deja. Entonces uno diría, déjese que lo abracen, hombre. Déjese querer, ¿verdad? Mire, aquí están un regalito. No, no me gusta. Agarre el regalito, hombre. La persona ha hecho un esfuerzo para comprarle una planta o para traerle unos chocolates para que usted le salga diciendo, no, que estoy a dieta. No, hombre, déjese querer, ¿verdad? Que le ofrecen un café, que le ofrecen un vasito de agua puede ser, pero están pensando en usted y tiene una promesa, la Biblia dice, ¿verdad? Que el que ofrezca un vaso de agua a uno por ser enviado de Cristo recibirá 100 veces más. Imagínese un vaso de agua. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo ahí? Ese cariño, esa entrega o esa sinceridad en el trato con la persona, y eso va haciendo también familia. Ya decíamos esos campos, ¿verdad? El trabajo, los amigos, la misma iglesia, de tal manera pues que nadie se sienta solo en Navidad, que busque esa familia para compartir, ¿verdad? Porque de eso se trata esta fiesta. Y sobre todo estos cambios de actitud, como usted lo decía, también nos preparan. Nos queda un día y algo, un día y horas. Todavía nos podemos preparar para poder recibir este 24, 25 de diciembre de la mejor forma. Hay muchas historias de conversión. Eso es lo bonito de leer la Biblia, ¿verdad? Junto a la cruz de Jesús crucificaron también a dos personajes que dice la tradición que eran ladrones. Pues uno de ellos insultaba a Jesús. Y el otro le pidió perdón. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por ejemplo, Judas siguió al Señor, ¿verdad? Durante 3 años por lo menos. A lo mejor eran amigos desde la infancia. Pero al final Judas rechazó a Jesús. Entonces uno estuvo 3 años y el otro en 2, 3 horas que estuvieron crucificados. Judas rechazó a Jesús y el otro lo acepta. No importa el tiempo, ¿verdad? A Dios no le importa cómo uno nace ni cómo uno muere, ¿verdad? Las dos cosas pueden ser imprevistas y todo lo demás. A Dios le interesa cómo uno vive. Y entonces por eso hoy, ¿verdad? Puede ser diferente. Yo decía hace un momento, cuando algunos parroquianos me han dicho, esta es la segunda Navidad, ya haciendo como hincapié en que el COVID nos ha cambiado hasta esto. Ok, celébralo de otra manera. No siga haciendo las cosas como hacía antes, ¿verdad? Hoy dele más lugar a su familia, dele más lugar al compartir, al buscar a los demás y siéntase usted mejor persona. Así es. Y haga el bien a los demás y se va a dar cuenta que eso es la Navidad. Y nunca es tarde, o sea, de ahora en adelante. Así y es. nunca es tarde. Gracias, Así Padre. Vamos a otra pausa comercial, pero seguimos con más en unos momentos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando sobre el significado de la Navidad, algunas recomendaciones y cómo podemos prepararnos además del duelo en Navidad. Y vamos a ir a otros temas porque nuestro invitado especial, el párroco Edwin Enríquez, también es vicepostulador de la causa de la canonización de Monseñor Romero y el padre Rutilio Grande, padre. Y este 22 de enero es una fecha importante para estos 4 nuevos beatos, ¿no? Sí, efectivamente. El camino de santidad pasa también por El Salvador y nuestro primer santo, Monseñor Romero, su beatificación fue aquí en el país en el año 2015, en el mes de mayo, y su canonización fue en Roma en el año 2018. Y ahora pues recibimos esta noticia de 4 nuevos beatos, también mártires, y eso pues tendrá que ser con una fiesta, una misa, una celebración que está programada para el día 22 de enero del próximo año, 2022, en la Plaza de las Américas, que conocemos como el Salvador del Mundo. Ahí fue la beatificación de Monseñor Romero. Entonces se trata del fray Cosme Espesoto, el padre Rutilio Grande, y 2 laicos, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Ellos van a ser beatificados, ¿verdad? Esto es parte del proceso de la canonización, en esta fase, donde el martirio es el milagro, digámoslo así, para que puedan ser declarados beatos, que significaría que ya se pueden pedir su intercesión para obtener un milagro. Y ya después, conforme Dios vaya proveyendo del milagro, por su intercesión, ya serían las canonizaciones, que es el culmen de todo el proceso. Entonces la celebración, lógicamente, tiene en cuenta todo lo que estamos viviendo, y será un punto muy importante en los medios de comunicación, ¿verdad? Para que lo podamos seguir. Hay mucha expectación
en el país y en el mundo entero, ¿verdad? Ya sea que porque el padre Cosme era de origen italiano y la congregación que es franciscana, en el mundo entero. Igual el padre Rutilio, él era salvadoreño, ¿verdad? Pero también al ser jesuita, ¿verdad? La expectación en todo el mundo, los países donde él vivió. Y los dos laicos, porque uno es una persona mayor, ¿verdad? Don Manuel Solórzano andaba ahí por los 78 años, y Nelson Rutilio Lemus era un joven de entre 15 y 16 años, ¿verdad? Dos laicos. Y el hecho también, porque por odium fidei, que quiere decir que ellos fueron asesinados. Nosotros no celebramos que fueron asesinados, celebramos su testimonio de fe. O sea, unidos a Cristo en su mensaje es lo que los lleva a eso, que es lo mismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús muere en la cruz, es asesinado en la cruz, ¿verdad? Es crucificado. Entonces, esta fiesta del 22 de enero nos va a permitir, como ya lo estamos haciendo, conocer más su predicación, conocer su vida, su biografía y rezar, ¿verdad? Pedir su intercesión. Ya tenemos entonces, serían 5 los intercesores, ¿verdad? Monseñor Romero como santo y estos 4 mártires ahora como beatos, pero siempre como intercesores y que también se convierten en modelo, ¿verdad? Del cristiano, cómo vivir su fe, que es lo que estábamos hablando. Por eso pega con el mensaje de la Navidad, por supuesto, porque el cristiano en grado heroico, digámoslo así, muere por los demás también y ofrece su vida por los demás y busca hacer el bien a los demás constantemente. Ese es el ejemplo de un mártir, ¿verdad? No muere por una convicción suya, por un propósito suyo, no. Él está entregando su vida antes de derramar la sangre, ya la está entregando, ¿verdad? Porque está haciendo el bien a los demás. Y algunas veces pues experimenta eso, que el bien es perseguido, que el bien es incomprendido, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir uno se va a callar o por miedo uno va a dar un paso atrás. No, te mantienes firme, ¿verdad? Y así es como se vence el mal. De lo contrario, el que triunfa es el mal. Entonces la fiesta del 22 de enero, ¿verdad? Será maravillosa, está previsto, ya se va a ir dando a conocer la manera cómo se participará de todo el país representativamente, ¿verdad? La participación de los obispos, de los sacerdotes, las religiosas y también los laicos, pero la gran mayoría pues estaremos en las parroquias viendo la transmisión y ahí participando la Santa Comunión y toda la celebración, porque no nos podemos reunir multitudinariamente. Claro, claro. Para entenderle un poco mejor ese proceso de canonización, para ubicarnos en el mapa, ¿en qué punto del proceso está la canonización de los 4 beatos? Y si nos puede hablar un poco más de la vida de ellos. Vamos a partir del evento martirial, se le llama, ¿verdad? El padre Rutilio Grande fue martirizado, asesinado, el 12 de marzo de 1977. Él iba de Aguilares a Alpaisnal a celebrar una misa de la novena de San José y al nomás pasar las calles, los rieles del tren, las vías férreas, entonces fue interceptado, ¿verdad? Por supertubos y ahí murieron los 3. Padre Rutilio, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Entonces, allí, ese es el martirio del Padre Rutilio. Fray Cosme, él fue martirizado en junio del año 1980, o sea, de unos meses después de Monseñor Romero. ¿Verdad? Monseñor Romero fue el 24 de marzo del 80. Entonces, cuando mueren, cuando son asesinados, comienza esta fama de santidad. Y es que la gente habla de eso. La gente habla. Primero, pues, el primer tema es que impacta que le hayan hecho eso. Y después que la gente dice, aquí hay un testigo que nosotros debemos de tomar. Nosotros sabíamos lo que ellos hacían, lo que han hecho es injusto. Y año con año se va a ir recordando, se va a ir manteniendo viva esa memoria. Y al pasar un tiempo, ¿verdad? Suelen ser 5 años, 10 años, entonces como se ve que va creciendo esa devoción, ese recuerdo, entonces ya la iglesia, hay alguien que lo pide, en este caso suelen ser los obispos, ¿verdad? Monseñor José Luis y de Zacatecoluca, Monseñor Bolaños, y se comienza un proceso, ¿verdad? Según el derecho canónico, un proceso de canonización, que lleva consigo recoger información, testimonios, ¿verdad? Entonces todo esto se ha ido haciendo,
hasta que termina una fase que es aquí en El Salvador, donde se recogen todas esas pruebas, ¿verdad? Está el libreto, eso es público, Sanctorum Mater se llama la instrucción, donde están todos los pasos de canonización, y ya se manda a Roma. Entonces Roma va a hacer un estudio sobre todo lo que se recogió y se envió, y entonces cuando lo acepta, ya ellos pasan a llamarse siervos de Dios. Quiere decir de que al menos de momento todos los requisitos los cumplen. Entonces se les recibe como siervos de Dios. Y va avanzando la causa, se va estudiando, y cuando ya lo han leído los cardenales y han tenido la sesión de haber escuchado la posición, ellos dan su voto, y entonces ya se comprueba, es martirio. Ellos fueron asesinados por odio a la fe. Y entonces ya se le presenta al Papa, porque en último término es el Papa Francisco el que da su aprobación, y ya se comunica la fecha. Y entonces el paso después de siervo de Dios sería beatificación, que significa, en el caso del mártir, que ha sido comprobado que fue asesinado por odio a la fe. Y entonces aquí estamos a un paso de la canonización. Para la canonización necesitamos un milagro por cada uno, que tiene que acontecer después de la beatificación. Por eso es importante la beatificación. Si un milagro sucede, digamos, hoy, y alguien nos dice que fue por intercesión del Padre Rutilio Grande, ese no contaría para la canonización, no porque aplica. Tiene que ser del 22 de enero, después de que haya sido creado beato. Entonces comienza ya la cuenta y la búsqueda del milagro. Y entonces ahí no sabemos cuánto tiempo se va a llevar. Monseñor Romero fueron 3 años, del 2015, que el milagro aconteció en ese mismo año, pero en todo lo que se documentó, y fue proclamado santo en el 2018. ¿Cuánto es lo mínimo y lo máximo que se ha conocido en la historia? Pues hay de todo, porque hay San Juan Pablo II, hay Madre Teresa de Calcuta. Monseñor Romero hay que decir que está entre los de menos tiempo. 3 años. ¿Verdad? ¿No? 3 años. Yo creo que es un poquito entre San Juan Pablo II y Monseñor Romero, son los que menos tiempo para su canonización. Y luego hay otros que eso es por aclamación popular, ¿verdad? Que ni siquiera se les hizo proceso, porque ya la gente los consideraba santos en vida por lo que habían hecho. Qué sé yo, San Francisco de Asís, que había llevado las llagas de nuestro Señor en las manos, ¿verdad? Las de la cruz, y los milagros que hacían en vida, entonces no hubo necesidad de hacer proceso. Ok. Casos excepcionales. Casos excepcionales en la historia. Ok. En el caso de que uno, luego de este 22 de enero, quiera Dios, este año está el milagro, ¿qué procede? Siempre hay en la oficina de canonizaciones del arzobispado, allí hay una atención, ya sea por teléfono, correo electrónico, o la persona se hace presente y se escucha. Porque esa es la actitud, de estar escuchando, ¿verdad? Ya luego, conforme hay una guía también para los milagros, se va documentando, porque no solo es que la persona lo cuente, ¿verdad? Dios concede muchas gracias. Lo que sucede es que el milagro de la canonización tiene que ser documentado. A mí me decía una persona, cuando fue la beatificación de Monseñor Romero, padre, yo me curé porque estaba mal del azúcar y fíjese que no veía bien el televisor, y de repente yo estaba a 2 metros de la tele y fui a traer un vaso de agua y después a 5 metros ya veía bien y estaba viendo la misa de esto y lo otro. Dios pudo haberle hecho el milagro, por supuesto, pero también los médicos tienen una explicación para eso. Entonces la persona está muy contenta, pero en el caso de un milagro documentado para la canonización, no podría ser, ¿verdad? Es más complejo. Tiene que estar el diagnóstico, la persona con un problema desahuciado, por ejemplo, de cáncer, no se acepta un milagro. Si una persona se sana de cáncer, no se acepta. Eso ya está en el canon, ¿verdad? Tiene que ser de otra enfermedad. Y primero se tiene el diagnóstico de que esa persona, ya la medicina no podía hacer nada. Y entonces a partir de ahí se va a identificar, los médicos no lo van a decir, ¿verdad? El médico no va a decir, mire, esto se curó, que yo no lo puedo explicar. Esto es un milagro, es que no le toca al médico. Al médico le toca decir, pues mire, esta persona ayer a las 10 de la mañana estaba así y así, y hoy a las 7 que hemos venido nos ha sorprendido que ha mejorado su cuadro y pues creo que la medicina le ha hecho efecto. No, mire, no, usted estaba diciendo que ya nos preparáramos para un desenlace fatal. ¿Y cómo es esto que en 2, 3 horas ha habido una mejoría? Claro, pero como el médico, él tiene que hacer su papel.
Y él tiene que dejar claro eso, ¿verdad? Mire, la medicina se ha ido comportando. Entonces, ahí es donde entra ya el estudio de la iglesia. Y por eso tiene que ser documentado. Entonces, primero se escucha a la persona y esa es la llamada que se hace a partir de la beatificación. Si alguien recibe una gracia, un milagro, acérquese a la oficina de canonización, lo vamos a escuchar y ahí se va a seguir el debido proceso para comprobarlo. Interesante. Es un proceso más complejo, pero vale la pena. Padre, ya casi vamos terminando. Su mensaje final para las personas que nos están sintonizando acerca de cómo podemos vivir esta Navidad 2021. Bueno, pues el ser humano ha sido hecho para vivir con los demás, ¿verdad? La soledad es lo que más daño nos hace en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, que nadie viva solo esta noche de Navidad, que busque a los demás. Y si a la hora de buscarlo se encuentra de que hay una barrera, pues con mucha más razón tienes que buscarlo. Son tus padres, son tus hermanos, ¿verdad? Son tus hijos, son tus amigos. Y entonces si hay que perdonar, si hay que hacer esto y lo otro, eso va a quedar poca cosa. Poca cosa. Y además te vas a dar cuenta que el que se va a sentir bien eres tú mismo, ¿verdad? Tú necesitas estar con tu familia, compartir con ellos y entonces te vas a dar cuenta que lo que hace ese niño y lo que hace la Navidad es cambiar la vida de una persona y llevar alegría a una familia. Así que la Navidad no se celebra solo, la Navidad se celebra en familia. Ese es mi mensaje y entonces el Señor va a estar en tu corazón. Excelente. Gracias, Padre, por su mensaje y por su visita esta noche en Debate. Nosotros hasta aquí llegamos. Gracias por su sintonía. Nos vemos pronto.